Buenas noches, niñas. Voy a comenzar con la clase de estudios sociales para esta semana con el siguiente tema. Regímenes políticos del siglo XX en América. Socialismo, militarismo, dictadura y democracia. Etapas de dictaduras militares en América. Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX acaba el caudillismo, al que le sigue una pequeña etapa de gobiernos democráticos en toda América Latina. Dicha etapa no duraría mucho, puesto que en los años siguientes los militares se adueñarían del poder político en naciones latinoamericanas durante casi todo el siglo XX. Ventajas. Durante este periodo, América Latina vivió una época de crecimiento económico, sobre todo con la llegada de inversionistas extranjeros generalmente procedentes de Estados Unidos. La llegada de inmigrantes de países, en su mayoría europeos, dio origen a nuevas actividades económicas como la explotación petrolera. Desventajas. Con el inconformismo por parte de la población hacia los militares, comenzó la formación de movimientos armados por parte de los campesinos. La situación de violencia que se vivía en aquellas épocas llegó a tal extremo que incluso las mismas guerrillas iniciaron sangrientas guerras contra sus gobiernos opresores. Estados Unidos, que hasta esta época había mantenido la llamada política de la buena vecindad y había otorgado su apoyo incondicional a las dictaduras, comenzó a intervenir militarmente en la región. El uso de la violencia por parte de los militares para eliminar a sus opositores y así garantizar su permanencia en el poder. Dictaduras militares en América durante el siglo XX. Durante todo el siglo XX, casi todos los gobiernos de los distintos países de América eran militares. A esto sobrevino una situación social y política cada vez más agravante por la forma de gobernar impuesta por los dictadores, que, como ya se ha explicado en un principio, tuvieron todo el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos. Aquí algunos ejemplos. México, de 1876 a 1911, dictadura militar de Porfirio Díaz. Venezuela, de 1908 a 1935, dictadura militar de Juan Vicente Gómez. Perú, de 1919 a 1930, dictadura militar de Augusto Bernardino Legia. Brasil, de 1930 a 1945, dictadura militar de Getúlio Vargas. República Dominicana, 1930 a 1961, dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo. El Salvador, 1932-1944, dictadura militar de Maximiliano Hernández Martínez. Nicaragua, 1937-1979, dictadura de la familia Somoza. Cuba, 1952 a 1959, dictadura militar de Fulgencio Batista. Paraguay, 1954 a 1989, dictadura militar de Alfredo Stroessner. Panamá, 1968 a 1981, dictadura del comandante Omar Torrijos. Chile, 1973 a 1990, dictadura militar del general Augusto Pinochet. Bolivia, 1971 a 1978, dictadura militar de Hugo Banzer. Panamá, 1980 a 1989, dictadura de Manuel Noriega. Actividades. Señala algunas ventajas y desventajas que tuvieron los militares al gobernar a lo largo del siglo XX. Hechos y cambios históricos ocurridos en América desde 1970 hasta el siglo XXI. Autoritarismo militar y nuevas dictaduras en la década de 1970. En la década de 1970 se dieron una serie de dictaduras militares en América Latina, esta vez dejando una secuela de víctimas humanas producto de la aplicación de políticos de orden en extremos represivos. Todo esto, este irrespeto hacia las instituciones y a los derechos humanos, fue llevado a cabo en la mayoría de países latinoamericanos
por el protagonismo desmedido de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo, golpe de Estado en Brasil en 1964 y prolongación de la dictadura hasta 1985. Golpe de Estado Arturo Illia en Argentina, 1966 y dictadura militar hasta 1973. Chile, 1973, golpe de Estado a Salvador Allende e inauguración de la dictadura. Argentina, 1976, golpe de Estado y sucesión de una cruel dictadura. En estos y otros países los militares pusieron todo su aparato institucional en pro de interrumpir diversos procesos sociales impulsados por diversos sectores. Uruguay, 1972 y 1974, golpe de Estado, dictadura y persecución política. Hechos que marcaron a América Latina en el periodo de 1970 a 1990. En los años 70, dos sociedades con una arraigada cultura democrática, Chile y Uruguay, vivieron una situación que antaño era inconcebible. Las Fuerzas Armadas se convirtieron en eje sustancial del poder político y el terror se convirtió en la mediación esencial entre el Estado y la sociedad. Un mes después del derrocamiento de Salvador Allende, las fuerzas represivas organizaron la llamada Caravana de la Muerte. Otros ejemplos son: la dictadura del Cono Sur se confabularon para realizar la famosa Operación Cóndor, tenebrosa conjura que articuló los esfuerzos represivos y que tuvo entre sus dividendos la desaparición de 141 uruguayos, 98 de los cuales fueron apresados y desaparecidos en Argentina, 35 en Uruguay y 6 en Chile y 2 en Paraguay. En el Perú, la guerra contra insurgentes desencadenada para desarticular a sus senderos luminosos dejó un saldo aproximado de 8.000 desaparecidos. En Argentina, la cifra de personas desaparecidas en esos años alcanzó entre 15.000 a 20.000. En el país más grande de Sudamérica, Brasil, desaparecieron 136 personas entre los años 1990 y 1975. Hechos y cambios históricos de 1990 hasta el siglo XX. La pista en los cambios que vivió América desde 1990 hasta el siglo XXI estuvo determinada por el fin de los sistemas autoritarios, el agotamiento de la Guerra Fría que vivieron la ex Unión Soviética y Estados Unidos, el fin de las ideas comunistas, sumado a ello los avances tecnológicos en las comunicaciones y la globalización posibilitaron nuevas vías de entendimiento más civilizados, lo cual dio paso a la generación de transición en la mayoría de países del continente. En Argentina, después del colapso de la Guerra de las Malvinas y el régimen militar en 1983, se produjo un cambio político de relevancia. La figura central de este cambio fue Raúl Alfonsín, quien condujo la iniciativa política frente al gobierno militar y consiguió derrotar en las elecciones celebradas en octubre de aquel año al candidato peronista Italo Luder. En Bolivia, un caso complejo, la transición a fines de la década de los 60 se constituyó en un proceso difícil, entre otros factores por la existencia de grupos militares y económicos comprometidos con el narcotráfico. La transición uruguaya fue gradual y relativamente compleja, pues el mismo día que asumió Aparicio Méndez, el nuevo presidente firmó la cuarta acta institucional que prohibía realizar cualquier actividad política por 15 años a 15.000 expolíticos. En El Salvador, la transición se inició con la firma definitiva de los acuerdos de paz del 16 de enero de 1992, que puso fin a 12 años de guerra civil. En Guatemala, la transición inició con la firma de acuerdo de paz firme y duradera entre el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el 29 de diciembre de 1976. Actividades. Elabora una línea de tiempo donde representes las transformaciones generadas en América desde 1990 hasta inicios del siglo XXI. La tecnología en el desarrollo económico de América. La ciencia y la tecnología en Latinoamérica. La ciencia es aquella rama del saber que se centra en el estudio de cualquier tipo de fenómeno y en la deducción de los principios que la rigen, según una metodología propia y adaptada a sus necesidades. En cambio, la tecnología se define como el conjunto de medios y actividades mediante los que el hombre persigue la alteración y la manipulación de su entorno.
En los últimos años, la mayor parte de los países latinoamericanos concentraron esfuerzos en el desarrollo de instituciones y creación de mecanismos financieros, principalmente subsidios, para estimular una nueva era de la actividad científica, como por ejemplo Argentina, Brasil y México poseen el mayor desarrollo institucional, así como más investigadores, laboratorios y experiencias que otros países de la región. En Argentina, el organismo de mayor jerarquía administrativa es la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Su historia previa, como en otros países, es la búsqueda de un poder político dentro del Estado. Actualmente, esta secretaría depende del Ministerio de Educación. Existe igualmente el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, con funciones de promoción y coordinación adscritas a la mencionada Secretaría, y sus funciones son orientar y coordinar las actividades de ciencia y tecnología, promover proyectos de investigación y desarrollo, llevar a cabo los programas de formación de recursos humanos. Brasil y México a la vanguardia de la tecnología en Latinoamérica. Brasil, el país más grande de la región, cuenta igualmente con el mejor desarrollo institucional y más experiencias en campos como la sectorización y regionalización. Destacan tres organismos centrales: el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creado en 1985. Tiene como funciones la formulación de políticas, elaboración de planes de desarrollo con énfasis en las nuevas tecnologías y coordinación de los institutos más importantes. El Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, CONADEC, ente central del fomento al desarrollo científico y tecnológico. La Financiera de Estudios y Proyectos, FINEC, creada en 1967, financia proyectos científicos y tecnológicos, estudios de preinversión, actividades de consultoría y formación de recursos humanos. El caso de México es igualmente interesante. A partir de 1985, el organismo de máxima jerarquía es la Secretaría de Programación y Presupuesto, cuyas responsabilidades consisten en la formulación de las políticas nacionales de ciencia y tecnología y en garantizar el cumplimiento del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico, PRODEM. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, creado hasta 1985, el organismo más importante del sistema. Al CONACYT le corresponde la formulación y la ejecución del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico, promover la coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y asesorar a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Actividades: investiga y escribe sobre 3 países de América un ejemplo de avance tecnológico que lo identifique en su desarrollo económico. Bueno, voy a explicarlo. Un régimen político es el tipo de gobierno que predomina en una sociedad. Los sistemas democráticos se caracterizan porque las y los ciudadanos en quienes reside la soberanía tienen la facultad de elegir a sus gobernantes y hacen uso de mecanismos de participación democráticos. Los regímenes políticos del siglo XX implementados en América han sido sistemas políticos democráticos y sistemas políticos no democráticos, autoritarios, militarismos, socialismo y dictadura. Los eventos sobresalientes desde 1970 hasta la actualidad son los cambios y crisis en materia económica, la amenaza terrorista y otros conflictos sociales, el avance de las nuevas tecnologías. El pensamiento de los americanos y las americanas está siendo influenciado por ideas como la teoría de género, el pacifismo y el ecologismo, que buscan una vida más armoniosa y respetuosa con nuestro medio ambiente. Bueno, hijas, hasta aquí está la clase de sociales. Espero que ustedes me hagan las actividades y me estudien, por favor. Pasen feliz noche.